Bueno, entonces vamos a arrancar. Veníamos trabajando la sesión pasada en el modelo normal. Entonces, muy rápidamente quiero darles el contexto porque la idea hoy es que hagamos un ejemplo aplicado. Entonces, en el modelo normal, decíamos que vamos a estar trabajando con una verosimilitud, con una distribución muestral que tiene distribución normal. Y aquí lo raro, lo difícil, es que vamos a trabajar con dos parámetros simultáneamente, la media y la varianza. ¿Qué implica eso? Que vamos a tener que especificar una previa en dos dimensiones, pues porque ahora tenemos dos parámetros, la media y la varianza. Antes de especificar la previa, lo que hicimos la vez pasada fue encontrar un estadístico suficiente para los dos parámetros, porque claramente ese estadístico suficiente va a aparecer cuando hagamos la distribución posterior. Y hicimos toda la demostración y nos dimos cuenta que el estadístico suficiente lo podíamos expresar en función de la suma y la suma de los valores al cuadrado. Esa es una opción. Es un estadístico suficiente bidimensional. O simplemente podríamos trabajar directamente con la media y con la varianza. Si yo tengo uno, tengo el otro. Si tengo el otro, tengo el otro. Muy bien. Habíamos escrito una identidad también que involucraba las dos cantidades y bueno. Luego dijimos, ok, ya que identificamos el estadístico suficiente para esa distribución muestral, vamos a trabajar con el modelo conjugado. Esa es nuestra primera opción, el modelo conjugado. Después vamos a trabajar con el modelo semiconjugado, pero para trabajar con el modelo semiconjugado necesitamos técnicas de cómputo un poco más elaboradas. En particular, vamos a trabajar con el Gibbs Sampler, con cadenas de Markov. Todavía no estamos ahí, así que vamos a trabajar con el modelo conjugado. Es decir, la posterior me va a caer exactamente en la misma familia que la previa. Muy bien. Decíamos que la previa que tiene ese efecto es una distribución gamma inversa normal. Gamma inversa normal. Gamma inversa normal. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a especificar la previa bidimensional en términos de una factorización. Primero expreso la previa en función de teta dado sigma cuadrado y luego la previa de sigma cuadrado. Decíamos que esta es la única alternativa que me cae, que resulta ser una familia conjugada. Entonces así lo hicimos. Entonces la previa para sigma cuadrado es una distribución gamma inversa. Hablábamos que era la distribución gamma inversa, es simplemente la distribución inversa de la distribución gamma, muy fácil, y que depende de dos parámetros, nu sub 0 y sigma cuadrado 0. Si usted quería, decíamos que en lugar de escribir nu sub 0 sobre 2, usted podría escribir simplemente alfa sub 0 o algo así, y en lugar de escribir nu sub 0 sigma cuadrado 0 sobre 2, usted podría escribir simplemente beta sub 0 o alguna cosa así. Lo que pasa es que esta parametrización facilita mucho la interpretación de los hiperparámetros. Lo importante, sea como sea que usted lo haga, es que el nu sub 0 y el sigma cuadrado 0 son cantidades fijas conocidas. Y bueno, una vez hemos especificado la previa para sigma cuadrado, la de teta es una normal. Es una normal con una media nu sub 0, o sea, un hiperparámetro, una cantidad fija conocida, que yo especifico de acuerdo con mi información previa. Y, claro, como es dado sigma cuadrado, pues la varianza va a ser sigma cuadrado sobre alguna cantidad. Y decíamos, pero ¿por qué me toca sobre? ¿Por qué no puedo simplemente multiplicar y ya? Pues sí, si quiere. Lo que pasa es que si lo pongo dividido, la interpretación va a ser mucho más sencilla. Entonces, lo que hicimos la vez pasada fue trabajar con la posterior. Y al hacer la posterior, demostramos cuál es la distribución de teta dado el resto. La distribución de teta dado el resto. Entonces, la distribución de teta dado al resto se denomina distribución condicional completa de teta porque lo que hicimos fue descomponer la distribución posterior en función de teta únicamente, de teta únicamente. Y decíamos que esa es la mejor ruta de acción porque fíjese que es el primer término de la posterior. Juan Camilo, pero usted ¿cómo sabe que el primer término de la posterior es teta dado sigma cuadrado y y? Pues fácil, porque como yo sé que
va a tener una forma, va a tener exactamente la misma forma que la previa, porque eso es conjugada. Mire que la previa depende de sigma cuadrado, y bueno, ahora va a depender de y porque es parte de la posterior. Y va a ser, yo sé que va a tener distribución normal, entonces lo que tengo que hacer es actualizar los parámetros. Ya en lugar de mu sub 0 tengo que escribir un parámetro actualizado, y en lugar de kappa sub 0 tengo que escribir un parámetro actualizado, que lo actualizo con la información de los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esa actualización? Ah, bueno, el kappa sub 0 es simplemente el kappa sub n, perdón. El parámetro de capa actualizado es simplemente el hiperparámetro original más el tamaño de la muestra. Lo que quiere decir que capa sub 0 lo puedo interpretar como el tamaño de muestra a priori, como la cantidad de información a priori que yo le quiero meter a la previa. Entonces, si yo quiero una previa no informativa, pues métale ahí un valor chiquito, 1, por ejemplo, o 2, o algo así. Si usted le pone 1000, pues está dándole mucha información. Está diciendo que su previa pesa muchísimo. Y pues la idea es que si usted no tiene información, pues ese sea un valor chiquito. Y el mu sub n, que es actualizar, es básicamente actualizar el mu sub 0. Mire que me queda como un promedio ponderado de el promedio previo y la media muestral. Eso pasa con las familias conjugadas. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el peso? ¿Cuánto pesa el promedio? ¿Cuánto pesa el promedio a priori? Pues kappa sub 0 sobre n. Por eso es que si usted, kappa sub 0 sobre kappa sub n, por eso es que si usted a kappa sub 0 le da un valor muy grande, pues su media a priori le va a quedar con mucha información. Entonces usted le da un valor chiquitico si usted quiere una previa no informativa. Listo. Y obviamente el peso de Y barra, que es el peso de los datos, pues tienen n votos, ¿no? Es proporcional a n. Entonces, entre más grande sea el tamaño de la muestra, pues más va a pesar los datos en la distribución posterior. Súper. Y hicimos toda la demostración y los invito a ver el video o revisar las notas de clase de dónde salieron estas dos fórmulas. Entonces, ahí se vio bonito porque vale la pena poner el kappa sub 0 debajo, ¿no? Para que todas las fórmulas queden bonitas y queden, digamos, simplemente fáciles algebraicamente de manipular. Y no lo demostramos, pero habíamos quedado aquí, pero sigma cuadrado dado y, sigma cuadrado dado y, que es la siguiente parte de la posterior, mírala aquí, sigma cuadrado dado y, va a ser gamma inversa. Juan Camilo, ¿por qué sabe que es gamma inversa? Porque yo sé que esta es una posterior conjugada y en la previa, mire que sigma cuadrado era gamma inversa. Entonces ahora lo que yo tengo que ver es el nu sub 0, por qué se actualiza, y el sigma cuadrado 0, por qué se actualiza. Entonces esa demostración no la hicimos, esta demostración requiere un poquito más de álgebra, pero el resultado es el siguiente. Es que nu sub 0 se va a actualizar por nu sub 0 más n, o sea, ese va a ser el nuevo nu, y se llama así, nu sub n, o si quiere ponerle nu asterisco, póngale nu asterisco, o bueno, o la letra que usted quiera. Y el sigma cuadrado n, va a ser 1 sobre nu sub n, es decir, va a ser como 1 sobre el tamaño de la muestra a posteriori, si usted quiere, y aquí cada uno de los términos se ve difícil, pero en realidad es bien sencillo y es más, si usted quiere verlo así, escríbalo así. Por eso es que está escrito así en la previa, mire. Si usted quiere escribirlo así, escríbalo así. Nu sub n sigma cuadrado sub n es igual a, entonces voy a escribirlo, sigma sub 0, perdón, nu sub 0 sigma cuadrado sub 0. Nu sub 0 sigma cuadrado sub 0 más, ¿qué es este término? Pues ese era el inicial, ¿no? Este se puede interpretar como la suma cuadrado, esta es como la suma de cuadrados a priori. Este término se puede interpretar como la suma de cuadrados previa, si usted quiere. Por eso es que conviene hacer esa parametrización de la gama inversa, así como nu sub 0 sigma cuadrado sub 0 sobre 2, para que todo cierre y quede bonito. Más, ¿qué sigue? n-1 s cuadrado. Perfecto. ¿Qué es este n-1 s cuadrado? n-1 s cuadrado es la suma de cuadrados de los datos.
es la suma de cuadrado de los datos. Entonces fíjese que tengo una parte que viene de la previa, más una parte que viene de los datos, más, y hay otro término. Este es un poquito más difícil de interpretar, pero pues ahí se ve fácil que es. Ya lo vamos a ver. Es n capa sub 0 sobre capa sub n sobre capa sub 0 sobre capa sub n, por la diferencia entre y barra menos, por la diferencia entre y barra y mu sub 0. Correcto, al cuadrado. Ah, entonces, fíjese que aquí hay un solo cuadrado, y este solo cuadrado representa las discrepancias que existen entre la media muestral y la media a priori. Entonces, de alguna manera, lo que usted está haciendo es actualizar los datos nuevamente. Es decir, la distribución de Y a posteriori, la distribución a Y a posteriori, perdón, la distribución de sigma cuadrado a posteriori, le va a quedar gamma inversa, nu sub n sobre 2 y nu sub n sigma cuadrado n, ya sabe que es todo eso, sobre 2. Y fíjese que todo lo tiene, ¿no? Todo lo tiene. ¿Por qué? Porque es que el nu sub n es simplemente el nu sub 0 más n, ¿no? ¿Tengo el nu sub 0? Sí. ¿Tengo la n? Sí, pues es lo que viene de los datos. Y el nu sub n sigma cuadrado n lo tengo, pues claro, aquí yo todo lo tengo, ¿no? El nu sub n sigma cuadrado sub 0, el n menos 1 s cuadrado, todo lo tengo. O sea, esta es una expresión que yo puedo calcular. Entonces, fíjese que me queda una expresión cerrada, bonita, que depende de la previa y depende de los datos. Ahora, la razón específica, cuando yo lo vi la primera vez, yo dije, a mí me pareció como un poco extraño que nu sub 0 sobre 2 y nu sub 0 sigma cuadrado 0 sobre 2, pero ¿por qué el 2? Que se pone un 2 ahí, es para que cuando usted haga las cuentas, para que usted cuando haga las cuentas, todo le quede cerrado de manera bonita, todo le quede cerrado de manera explícita. ¿Por qué? Porque alguien me va a decir, bueno, este sigma cuadrado, ¿cómo usted hizo para llegar a que era una gama inversa? Pues, y la razón es fácil. Mírela aquí. Yo sé que, vía teorema de Bayes, que la posterior de sigma cuadrado es, pues, la previa, que la tengo, que es una gama inversa, por P de Y dado sigma cuadrado. Esta no la tengo. Esta no la tengo. Esta de Y dado sigma cuadrado no la tengo. La que yo tengo es la de Y dado teta y sigma cuadrado. Es decir, lo que yo tengo es P de Y dado teta y sigma cuadrado, que es una normal, ¿no? Esta sí la tengo. Pero P de Y dado sigma cuadrado, esto ni idea. Entonces, ¿cuál es el truco? Pues el truco es el truco que siempre hacemos en estadística bayesiana, que es integrar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Integro, se lo escribo aquí paso por paso. ¿Cómo se hace para obtener este? Esto sería igual a la integral de menos infinito a infinito de P de Y, teta, dado sigma cuadrado de teta. Pero ¿por qué menos infinito a infinito? Pues porque estoy tratando con teta es la media, entonces pues toca en todo el rango, ¿no? Ok, pero la de y teta no la tengo, ¿no? Entonces factorizo. Entonces, ¿cómo se factoriza? Entonces le queda la integral de menos infinito a infinito de P de Y dado teta y sigma cuadrado. Esa sí la tengo, esta es una normal, ¿no? Entonces está chévere porque sí la tengo. Por P de teta dado sigma cuadrado. Y, Juan Camilo, ¿y esta también la tiene? Claro que sí. Esta es la segunda parte de la previa. Esta también es una normal, ¿no? Sí recuerda, esta también la tengo. Mírela aquí. Entonces, solamente que aquí está. P de teta dado sigma cuadrado. Aquí la es una normal. Mi sub 0 sigma cuadrado sobre capa sub 0. Entonces, al hacer esa integral, la verdad es pura álgebra. Al hacer esa integral, usted va a mezclar
dos núcleos de dos normales, entonces la verdad es volver a estar exactamente lo mismo que hicimos la vez pasada. Le va a quedar una gama inversa. Ese es un ejercicio que cuando yo lo hice la primera vez, la primera vez no me salió porque me comí un par de signos y uno tiene que ser muy delicado con los signos ahí. Entonces, si uno se siente a hacerlo con cuidado, le va a dar la gama inversa que le estoy mostrando aquí. Ahora, lo más importante ahora es que una vez usted identifica eso, pues la verdad todo se vuelve muy sencillo. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser la posterior? La posterior va a ser una posterior que tiene dos partes, una normal y una gama inversa. Una normal con mu sub n y capaz sub n, que ya sabemos la fórmula. Y una gama inversa que se vuelve nu sub n y nu sub n sigma cuadrado n. Pero que también lo tenemos. Entonces, mire que todo me queda de forma cerrada, todo me queda de forma bonita, normal, gama inversa, son distribuciones de las cuales yo sé simular. ¿Cómo se simula de una normal? Pues R norm. ¿Cómo se simula de una gama inversa? Pues 1 sobre R gamma. Entonces, todo perfecto, puedo usar Monte Carlo. Entonces, ya hacer la inferencia es muy fácil. Súper. Entonces, antes de ir al ejemplo, dos cosas. La primera es la interpretación de los hiperparámetros. Mu sub 0 corresponde a la media a priori de la variable que usted está observando, con la que usted está trabajando, y kappa sub 0, como le venía diciendo, es la cantidad de información que usted le quiere imprimir a esa información. Si usted no está tan seguro de su información a priori, pues póngale un valor bajito. Si usted está muy seguro, porque es un experto, pues póngale un valor alto. Y sigma cuadrado sub 0 corresponde a la varianza previa de la variable con la que usted está trabajando, y nu sub 0 a la cantidad de información de esa apreciación de la varianza. Lo mismo, si usted está muy seguro de la varianza, a priori, pues póngale un valor alto. Si no está tan seguro, pues póngale una informativa, póngale un valor bajo, 1, por ejemplo. Y bueno, y esto de lo de las sumas de cuadrado, pues ya se lo dije, ¿no? Suma de cuadrado de los datos, suma de cuadrado a priori, suma de cuadrado a posterior. Perfecto. Ahora, si usted se pone a hacer unas integrales, si usted empieza a integrar, hay unos resultados que la verdad es de álgebra y no quiero gastar tiempo en eso ahorita porque ya usted se sabe la fórmula. Y es, por ejemplo, la predictiva posterior. ¿Cuál es la estructura probabilística? ¿Cuál es la distribución probabilística de una observación futura o de una observación que usted no observó en su muestra? Va a ser una T. Una T con parámetro de no centralidad mu sub n, que ya lo tengo. Y los grados de libertad son mu sub n, que son un número entero. Es un número entero. Y mire la diferencia. Esta es la distribución posterior de teta dado y. Una vez usted integró el sigma cuadrado. ¿Cómo así? Pues resulta que pues usted la posterior ya la tiene. Es decir, permítame le muestro aquí. Usted ya sabe que la distribución posterior de teta sigma cuadrado dado y es una normal donde usted tiene que especificar, bueno, mu sub n, y aquí le va a quedar sigma cuadrado sobre kappa sub n, multiplicado por una gama inversa, con media nu sub n sobre 2 y, no, esta no es la media, con el parámetro de forma nu sub n sobre 2 y el parámetro de razón nu sub n, sigma cuadrado n sobre 2. Entonces mire que está la distribución posterior conjunta, ¿no? Entonces lo que yo le digo es la de teta solita, sin estar la marginal a posteriori. Uy, ¿cómo se saca esa? Bueno, pues esa se saca muy fácil. Lo mismo, ¿no? El truquito integrando. Sería la integral desde cero, porque ahora tengo que integrar la varianza a infinito de la posterior. De teta sigma cuadrado de y. De sigma cuadrado. Entonces, si usted se pone a hacer esta integral de esta expresión de arriba, pues va a llegar a una distribución t con n menos 1, con nu sub n grados de libertad. Y bueno, aquí yo le pongo el resto de los parámetros. La media y el parámetro de no centralidad.
Listo. Lo mismo para sigma cuadrado y lo mismo para la distribución predictiva posterior, ¿no? La distribución predictiva posterior, que pues la que hemos venido trabajando con el modelo beta binomial, la que hemos venido trabajando con el modelo gamma Poisson. Ahora, lo que le estoy diciendo, recuerde cuál era la de la gamma Poisson, ¿no? Una binomial negativa. En este caso es una T. Listo. Aquí también es pura álgebra y la verdad el álgebra es mucho más difícil porque usted sabe que la T, la función de densidad de una T es más elaboradita, ¿no? Listo. Ahora, usted puede trabajar directamente con las distribuciones marginales, ahorita que hagamos el ejemplo, o puede hacerlo todo vía simulación. Hacerlo todo vía simulación es muy sencillo. ¿Por qué? Porque, recuerde, el nu sub n usted lo tiene, el sigma cuadrado n usted lo tiene, mu sub n usted lo tiene, y el kappa sub n usted lo tiene. O sea, usted tiene todos los parámetros. Entonces, uno, ¿cómo hace Monte Carlo en este caso? La forma de hacer Monte Carlo en este caso es muy sencilla, porque usted ya todo lo tiene. Entonces, ¿qué hace usted? Primero, simula sigma cuadrado. Y luego, para ese valor de sigma cuadrado que usted le da, usted simula un teta, que depende de ese sigma cuadrado que usted acabó de simular. Aquí me falta una normal. ¿De dónde lo va a simular? De una normal. ¿Cómo se simula de una gama inversa? Pues 1 sobre R gamma, punto. ¿Cómo se simula una normal? Pues R norm, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo se hace una simulación de Monte Carlo en este caso? Si usted va a hacer Monte Carlo, es fácil. Si primero usted simula un sigma cuadrado de una gama inversa. Y para este sigma cuadrado, enseguida, usted simula un teta. Porque recuerde que el teta depende del sigma cuadrado, ¿no? Y listo. Ahí ya con eso, ya le queda a usted la parejita de sigma cuadrado y teta. Y le pongo aquí un 1, que esta es la primera muestra. Y luego repita esto 100.000 veces, ¿no? Y luego repita esto 100.000 veces. O bueno, yo le pongo aquí B mayúscula 100.000 veces, 500.000 veces, 1.000.000 de veces, lo que le dé el computador. Usualmente 50.000 veces eso ya. Es más, no le voy a dar ningún valor, pero eso ya con 10.000 veces, eso también ya. Entonces, ¿qué le va a quedar? Lo que le va a quedar es una matriz, o un archivo de texto, o un archivo CSV, como usted quiera. Le va a quedar un archivo que tiene tamaño B, o sea, 100.000 por 2, donde la primera columna, perdón, lo iba a poner en rojo, donde la primera columna tiene todos los valores de sigma cuadrado de Monte Carlo y la segunda columna todos los valores de teta. Y entonces usted dice, bueno, yo quiero la distribución marginal de teta, esta que estábamos trabajando aquí. ¿Cómo hago? Pues coja esta columna y hágale el histograma, por ejemplo. Entonces le va a quedar el histograma de una T. Que yo quiero la distribución marginal de sigma cuadrado. Pues coja esta primera columna, hágale el histograma y le va a quedar el histograma de una gama inversa, que es una distribución sesgada, con sesgo positivo. Que yo quiero la media posterior y de teta. Pues coja toda esta segunda columna y sáquele el promedio. Estadística descriptiva. Lo mismo que, yo quiero la media posterior y de sigma cuadrado. Pues cójale la primera columna y sáquele el promedio a esa primera columna. Entonces ahí está. Entonces eso es lo que vamos a hacer en el ejemplo. Trabajar a punta de Monte Carlo, pero pues lo bonito es que este es uno de los poquitos casos también donde todo tiene forma cerrada. ¿Cuáles son las formas cerradas? Pues aquí está. Creo que la Teno central toca descargar un paquete para poderla trabajar en R, porque no viene en la librería base. Pero bueno, no estoy seguro. Listo, entonces vamos a hacer el ejemplo. Entonces ahora ya estamos listos para empezar a hacer nuestro ejemplo. Este es un ejemplo. Vamos a salirnos de las ciencias sociales y vamos a trabajar en un caso que propone Hoff en el libro, que es un conjunto de datos bien bonito porque permite, bueno, aplicar este modelo de la distribución normal en un contexto biológico, en un contexto de las ciencias naturales. Es un caso donde el tamaño de la muestra es un tamaño de la muestra que no es
grande, o sea, es un tamaño de muestra pequeño, tenemos 9 individuos nomás. Entonces, digamos que ahí el análisis frecuentista de pronto queda un poco más oscurecido porque pues muchos de los resultados frecuentistas son asintóticos, ¿no? Entonces aquí nosotros pues como recaemos en la información previa y estamos utilizando la información de otros estudios, pues podemos trabajar con un tamaño de muestra pequeño sin ningún problema. Entonces aquí vamos a trabajar en un contexto donde el individuo, el objeto de medición, son unos mosquitos. Y la verdad yo no soy experto en biología, pero pues leyendo el contexto sé que vamos a tratar de distinguir entre las dos especies, una que se denominó APF y otra que se denominó AF. Y este es un conjunto de datos que nos permite de alguna forma aplicar todo esto de la distribución normal, porque vamos a trabajar con la especie AF, que es una especie que después con los años se vio que es un polinizador bien importante. Y vamos a estudiar, la característica objeto de estudio va a ser la longitud en milímetros de las alas. Va a ser la longitud en milímetros de las alas. Alguna vez cuando yo estaba leyendo este caso, obviamente hay un paper al respecto de esto, y ha sido como un ejemplo bien importante en las ciencias biológicas donde se utiliza toda esta maquinaria. Pues es bueno ver el mosquito, ver la fisionomía y ver, digamos, por lo menos identificar visualmente cómo luce el objeto de medición y ver que nos vamos a encargar de modelar las alas teniendo en cuenta información auxiliar acerca de otros estudios. Entonces, ¿cuál es la variable objeto de estudio? La longitud del ala del mosquito, y tenemos 9 observaciones al respecto. Entonces, queremos hacer inferencia sobre la media poblacional, sobre el promedio de las alas, pues a nivel poblacional, obviamente. Claramente, vamos a ganar mucho porque además de poder hacer inferencias sobre el promedio, vamos a poder hacer inferencias sobre la varianza, vamos a poder hacer inferencia a nivel predictivo, en fin, como que vamos a poder, además de hacer inferencias sobre teta, pues hacer otros trabajos, digamos, a nivel probabilístico que desde el punto de vista frecuentista no se puede hacer. Entonces, bueno, estamos modelando una longitud. La longitud claramente implica que tanto teta como los yes van a ser cantidades estrictamente positivas, o sea que tenemos que ser un poco cuidadosos cuando especifiquemos la distribución previa para garantizar que los tetas nos van a quedar positivos y que pues todos los resultados que obtengamos tengan sentido, ¿no? Digamos que si uno especifica la previa de manera correcta, si uno especifica la previa de manera, digamos, realista, todo eso no hay que hacer nada, es decir, no hay que hacer ni restricciones, ni que multiplicadores de Lagrange para maximizar alguna cosa, no. Aquí toda la inferencia sale directico sin ningún problema. ¿Listo? Estos datos inicialmente estaban disponibles en una librería, Flurry. La librería la dejaron de mantener hace un par de años. No sé por qué ya la dejaron de mantener para las versiones más recientes de R. Pero bueno, este es un caso particular porque tenemos el conjunto de datos, es un dato de small data, entonces pues los podemos casi que introducir ahí manualmente como lo estoy haciendo en este momento. Entonces aquí está la base de datos, tenemos el tamaño de muestra de 9 individuos y lo que yo siempre hago es siempre calcular los estadísticos suficientes de una, ¿no? Porque son los que voy a utilizar después para actualizar la previa. Recuerde que el mi sub n, el kappa sub n, el nu sub n, el sigma cuadrado sub n, todo depende de los estadísticos suficientes, ¿no? Entonces, pues nada, ya tenemos el n, que es el tamaño de la muestra, el promedio, que es 1.80, el promedio muestral,
y la varianza, que es 0.016, y creo que estamos trabajando en milímetros, si no estoy mal. Sí, en milímetros. Estamos trabajando en milímetros. Perfecto. Entonces tenemos que el promedio a nivel muestral de las alas es de 1.80 milímetros, mientras que su varianza es de 0.01 milímetros al cuadrado. Listo. Esto es lo mínimo que uno tiene que tener para arrancar a trabajar, para arrancar a hacer la distribución posterior, porque pues necesitamos la información proveniente de la muestra, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a elicitar la previa. Entonces, claro, cuando nosotros estábamos trabajando con el modelo normal, nosotros dijimos, bueno, necesito un mu sub 0, necesito un kappa sub 0, un sigma cuadrado sub 0 y un nu sub 0, ¿no? Es decir, esos son los hiperparámetros, son las cantidades que definen la distribución a priori, son las cantidades que de alguna forma representan mi estado de información externo al conjunto de datos. O sea que antes de poder hacer cualquier cosa, yo necesito decir como analista, como investigador, quién es nu sub 0, quién es kappa sub 0, quién es sigma cuadrado sub 0 y quién es nu sub 0. Son 4 hiperparámetros. Ya se da cuenta usted que a medida que vayamos trabajando con modelos más completos, la cantidad de hiperparámetros empieza a aumentar. Muy bien. Entonces aquí es cuando uno recuerda cuál es la interpretación de cada una de estas cosas, ¿no? Bueno, el kappa sub 0 y el nu sub 0 hacen referencia a la cantidad de información a priori o la importancia o el peso de la información a priori que yo le quiera imprimir al análisis. Entonces, la verdad es que a pesar de que tenemos información previa de otro estudio, pues no le quiero dar tanto peso a ese estudio, entonces simplemente le voy a dar un valor de kappa sub 0 y de nu sub 0 igual a 1. Es decir, voy a hacer de cuenta que la información previa que tengo acerca de esta variable tiene el peso de una sola observación. Es como si tuviera una sola observación externa. Es como si la información previa que tengo equivale a la de un solo dato. Por eso es que el kappa sub 0 y el nu sub 0 van a valer 1. Juan Camilo, ¿le puedo poner 0.5? Sí. Juan Camilo, ¿le puedo poner 1. ¿Le puedo poner 2? Sí. Mentiras, 0.5 no le puedo poner. Le puedo poner números enteros, ¿no? Porque recuerde que el nu sub 0, bueno, de hecho el nu sub n le va a quedar en los grados de libertad de la t. Cuando usted haga las distribuciones marginales, entonces son unos grados de libertad que no sean enteros, pues no. Entonces, podemos usar números enteros, pero póngale números enteros bajitos si usted quiere poca información, poco peso en su distribución a priori. 1 es como lo estándar. 1 es como lo estándar. Si quiere ponerle 2, hágale, póngale 2, pero se va a dar cuenta que cuando usted haga todos los cálculos otra vez con 2, los resultados no van a variar mucho. Bueno, ¿qué pongo en mi sub 0 y qué pongo en sigma cuadrado sub 0? Entonces aquí es cuando utilizamos otros estudios, ¿no? Entonces, en otros estudios relacionados con este tipo de variable, con la longitud de las alas, se vio que en promedio la longitud era de 1.9 milímetros, por eso aquí pongo en mi sub 0 1.9 milímetros, con una desviación estándar de 0.01, con una desviación estándar de 0.1 milímetros. O sea que pues, la varianza a priori va a ser 0.1 al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Claro, porque si la desviación estándar es 0.1, pues la varianza es 0.1 al cuadrado. Y la pregunta que me hacen usualmente es, Juan Camilo, ¿qué pasa si yo no tengo ninguna información a priori, como ningún otro estudio, o qué hago? O sea, en este caso usted me está diciendo que otros estudios sugieren esto, porque obviamente mirando el paper original, pues ahí sale. Pero ¿qué pasa si no los tiene? Entonces aquí usted puede utilizar la técnica o puede recurrir a lo que nosotros hemos llamado Bayes empírico, que es como en lugar de complicarse la vida, simplemente puede poner el promedio de los datos aquí en mu sub 0 y puede poner aquí la varianza de los datos. Y como finalmente le está poniendo un peso de 1 apenas, tanto en kappa sub 0 como en nu sub 0, pues lo que está diciendo es que está utilizando los datos
pero con una baja cantidad de información. Entonces se llama Bayes empírico porque uno no, desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista purista, uno no debería utilizar los datos dos veces, ¿no? Uno para especificar la previa y otro para hacer la inferencia. Entonces eso, desde el punto de vista bayesiano, filosóficamente eso no está ok. Pero los empíricos dicen que es perfectamente posible cuando uno, digamos, quiere utilizar la misma data para centrar la previa o para, digamos, calibrar la previa en función de lo que dice la muestra. Pero si lo va a hacer, mi recomendación es imprímale un peso pequeñito, un peso pequeño para que usted pueda justificar que no está usando no está usando los datos tanto para especificar su estado de información externo. Ahora, si usted se da cuenta, el mu sub 0, 1.9, le da más bien cerquita al 1.8, ¿no? Entonces, digamos que no hay tanta cosa. Y la varianza, que es 0.1 al cuadrado, mire que la varianza muestral le da 0.01. Entonces, mire que es muy parecido, ¿no? Entonces, digamos que no hubiera habido problemas si usted utiliza la aproximación de Bayes empírico. Pero es muy importante para mí que usted sepa que si usted decide hacer eso, sepa que está haciendo trampa entre comillas, ¿no? Porque usted para definir la previa no debería utilizar los datos. Aquí en el chat tengo una pregunta y es que si ustedes pueden utilizar esa técnica del Bayes empírico para los casos de estudio y en general. Entonces, mi respuesta es sí. Digamos que los bayesianos lo hacen todo el tiempo y cuando veamos modelos lineales y modelos lineales generalizados o, bueno, otras técnicas más avanzadas, lo vamos a hacer todo el tiempo. Solamente que yo en los casos de estudio y en los quizzes me cuido mucho porque si yo lo dejo abierto, pues tal cual como me dice Jefferson, pues ustedes pueden usar lo que quieran, pues porque precisamente esa es la idea de la previa, poder captar la información, poderle meter al modelo la información que uno quiera. Entonces yo para ahorrarme problemas y facilitarme, digamos, la cuantificación de sus evaluaciones, pues yo les digo qué previa usar, ¿no? Sobre todo para que a todos nos dé algo, digamos, homogéneo y yo no tener que empezar a correr el modelo una y otra vez para calificar. Pero en la vida profesional, sí, siéntanse libres de hacerlo como ustedes prefieran. Bueno. Ok, entonces vamos a empezar. Ya tenemos la previa, ya tenemos los datos, empecemos a hacer la inferencia. Entonces lo primero es, pues hagamos la posterior. ¿Cuál es la posterior? Bueno, la posterior, yo sé que es una distribución gamma inversa normal, o normal gamma inversa, como quiera decirle, porque es una distribución conjugada, y yo arranqué con una distribución gamma inversa normal o normal gamma inversa, como usted que se quiera referir. Pero entonces, ¿cuáles son los hiperparámetros? Perdón, ¿cuáles son los parámetros actualizados? ¿Cómo actualizó los hiperparámetros? O sea, claramente ya usted no va a poner ya no va a poner nu sub 0 ni sigma cuadrado 0, ni va a poner mu sub 0, ni no va a poner mu sub 0 ni kappa sub 0, ¿no? Toca actualizar esos parámetros. Bueno, el kappa se actualiza muy fácil, simplemente le sumo n, entonces me va a quedar 10, ¿no? 9 más 1, 10, perfecto. El nu sub n también me va a quedar 10, porque el nu sub 0 y el kappa sub 0 son lo mismo, entonces ya actualicé eso. Entonces mire que aquí el kappa sub n está dividiendo, entonces 10. Lo mismo aquí, mire, nu sub 0 sobre 2, yo debería poner 5, ¿no? 10 dividido 2 da 5, pero pues me gusta ponerlo así para que usted se dé cuenta. Y veamos el resto, ¿no? El mu sub n, el mu sub n. Bueno, el mu sub n, mire, aquí está la fórmula. Es un promedio ponderado, recuerde, es un promedio ponderado que pondera la información previa con la información muestral, kappa sub 0 votos para mu sub 0 y n votos para y barra, y pondera todo totaliza todo por kappa sub n. Entonces aquí está 1.814. Entonces fíjese que es como un compromiso, es como un punto intermedio entre la media muestral y la media a priori. Y lo mismo con sigma cuadrado n, ¿no? Sigma cuadrado n, recuerde que era la suma de cuadrados previo más la suma de cuadrados muestral más la diferencia entre el y barra y mu sub 0, todo dividido obviamente ponderado por mu sub n, y eso le da 0.01. Es algo muy
similar, digamos, con compromiso entre la previa y la información muestral, ¿no? Por eso es que aquí la posterior es una posterior que es el producto de dos cosas, una normal y una gama inversa. ¿Quién es la normal? Ah, bueno, la normal es una normal con media 1.814, con media sigma cuadrado y 10, y sigma cuadrado es una gama inversa que tiene parámetro de forma, shape, 10 sobre 2, o sea, 5, y bueno, esto, nu sub n por sigma cuadrado n sobre 2. Esto. Ahora, sí, chévere, ya sabemos cuál es la forma funcional de la posterior, pues es una forma funcional que involucra el producto de una normal con una gama inversa, bacano, muy bonito todo, sí, pero bueno, veámosla por lo menos, visualicémosla, ¿no? Entonces nuestra visualización es una visualización que tiene que estar en 2D, porque pues tenemos dos parámetros. Entonces, antes de ir sobre el código, ya ahorita le digo qué hice en el código, pero antes de ir sobre el código, veamos cómo quedó la posterior. Entonces aquí está la posterior. La posterior usted la puede graficar en función de, obviamente, teta, la media en el eje X, la varianza en el eje Y. Ahora, usted puede graficarlo también en función de la precisión, ¿recuerda? Yo le había hablado de la precisión phi. La precisión es 1 sobre sigma cuadrado. Aquí en el gráfico no estoy utilizando phi, estoy utilizando sigma cuadrado gorrito. Bueno, sigma cuadrado cachucha. Entonces lo mismo, ¿no? Entonces mire que tengo una varianza chiquitica, o sea que al hacer 1 sobre la varianza, pues me va a quedar una escala grande en el eje Y. Entonces, ¿qué espero? Por ejemplo, en el caso de estudio y en los talleres y eso, cuando yo les pido hacer gráficos así, lo que yo espero es ver algo, digamos, de esta naturaleza, que fíjese que no tiene, digamos, ningún tipo de nada raro, pero sí es algo que uno pueda ver bien los ejes, que el gráfico se vea bien, que uno pueda interpretar bien los mapas de calor. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve ver una mancha negra, por ejemplo? Pues de nada, ¿no? Es bueno ponerle siempre un par de capitas pues para ver dónde se concentra la mayor cantidad de información. Obviamente aquí entre más oscuro sea el color, pues hay más densidad, ¿no? Está más apuntada la distribución en esta zona. Recuerde que esto es un gráfico 2D, ¿no? Este es un gráfico, o sea, si yo lo fuera a graficar, sería 3D en el sentido que en el plano están los valores, los posibles valores de los parámetros, pero la superficie toda queda en el espacio, ¿no? Es decir, usted se tiene que imaginar en este momento una superficie encima de este plano, eh, y donde es más oscuro es porque la superficie es más apuntada ahí, y donde es más clarito es porque es menos apuntada, ¿no? Entonces, eh, estas son las curvas de nivel, ¿no? Cuando uno veía cálculo, estas son las curvas de nivel. Ya ahorita voy sobre el código, no se preocupe. Ahora, si usted lo quiere hacer en colores, lo mismo, ¿no? Aquí yo le pongo dos ejemplos. eh, Uno en colores tierra y el otro en colores, digamos, ¿cómo se dice? Aquí está. En colores de calor, heat. Entonces, la misma cosa. Eh, ¿Cuál le gusta a usted más? ¿El de blanco y negro? ¿El de colores? No me importa. Pero lo importante es que sean gráficos muy profesionales, que sean muy fáciles de entender y que uno sepa qué está ocurriendo. Ahora, y lo que yo le decía, usted puede representar las curvas de calor o puede hacer las curvas de nivel, perdón, utilizando con estas técnicas con los colores, pues, o puede bien hacer el gráfico 3D, ¿no? Entonces fíjese que hay una zona donde la densidad es mucho mayor, que es donde está bien oscurito ahí la región. Y ahí, a medida que me voy alejando de esa zona, fíjese que la densidad va disminuyendo. Es decir, la mayor cantidad de información, veámoslo aquí en las curvas de nivel, por ejemplo, la mayor cantidad de información a posteriori para teta está más o menos entre 1.77, voy a decir algo, y 1.80 y algo.
no sé. Ahorita hacemos los cálculos, obvio, ¿no? Tenemos que calcular los intervalos de credibilidad y eso. Y para la varianza va a estar más o menos entre 0.008 y 0.02, no sé. ¿Por qué? Pues porque en el resto del plano, pues ahí casi no hay densidad, ¿no? Entonces, basado en esta distribución posterior, es que voy a hacer mis inferencias. Voy a hacerla, no, mire que no he hecho ninguna estimación puntual, mire que no he hecho ningún intervalo de credibilidad, todavía no he hecho ninguna predicción. Entonces, esto es simplemente para dar una idea de cómo está la posterior, o sea, dónde, en qué regiones se concentran la mayor cantidad de información. Por ejemplo, a nivel de la precisión, los valores se concentran más o menos entre 38 y 100, por decir cualquier par de valores, unidades cuadráticas, ¿no? Bueno, en términos del código, este es un código que usted puede utilizar libremente, es algo bien estándar, pero entonces aquí, ¿cuál fue la técnica? La técnica fue hacer lo que uno le enseñan en cálculo 1, y es como hacer una grilla de valores, hacer como una rejilla de valores, y para cada puntico en la grilla evaluar la función. Esa fue la técnica. Entonces, ¿se acuerda que cuando uno estaba en cálculo, yo me acuerdo mucho hace muchos años, por ejemplo, en R, ¿no? Usted le daban una función. Entonces, la función le daban x igual a x al cuadrado. Entonces uno le decían grafique. Ah, bueno, entonces uno va a graficar, entonces aquí usted pone el eje x, y entonces yo cogí una grillita de valores, ¿no? Listo. Y entonces aquí estaba el 0, por ejemplo. Entonces aquí estaba el eje y entonces uno empezaba a evaluar la función en cada valorcito, ¿no? Entonces aquí el valorcito me da aquí me da acá, aquí me da aquí, y bueno, y así. Aquí en 0 me da 0, bla, bla, bla. Bueno, y en últimas, pues uno unía los puntos, ¿no? ¿Se acuerda? Lo mismo aquí. Uno, obviamente está en el plano, ya uno tiene esa aquí teta, y aquí tiene sigma cuadrado, o la precisión, lo que usted quiera, y usted hace una grillita de valores, ¿no? Pero ya no en R, sino en R2. O sea, ya usted tiene una cuadrícula. Y obviamente, entre más fina sea la cuadrícula, pues más bonito le va a quedar el gráfico, ¿no? Entonces, yo ahí tengo una cuadrícula, creo que de 500 por 500, creo. O sea, imagínense, 500 por 500, no sé cuánto da, 2500 tal vez, o 25.000, no sé. Y uno en cada puntico de la cuadrícula evalúa la función, y obviamente el R va a poner un color dependiendo de qué tan bajo o qué tan alto sea ese valor. Es todo. Entonces, nada, el truquito es hacer la grilla y evaluar el valor. Entonces, veámoslo aquí en el código muy rápido. Obviamente, utilice este código a su conveniencia, y es, mire, mire, aquí está la grilla. Tengo una grilla de valores de 250. 250 puntos en el eje X y 250 puntos en el eje Y. Y teta lo voy a evaluar entre 1.6 y 2. Juan Camilo, ¿cómo sabía que entre 1.6 y 2? Y aquí la respuesta es doble. La primera es porque, obviamente, tanteé al principio, ¿no? Yo iba poniendo entre, no sé, 1 y 3, a ver cómo me quedaba el dibujo y así. Y lo repetí varias veces hasta que quedara bonito. Y la otra es, pues póngale valores razonables, ¿no? Pues si usted está trabajando en milímetros y el promedio le dio 1.8, pues no me vaya a hacer una grilla entre -1000 y 1.000.000, pues porque, ¿para qué? Pues se podría, pero pues se va a perder porque los valores más razonables, los valores con mayor densidad, pues van a estar alrededor de lo que nos dio lo muestral, ¿no? Y lo mismo con la varianza, ¿no? Esta es la varianza. Pues la varianza nos daba 0.01, bueno, algo, 0.01 y pico. Pues yo no voy a poner unas varianzas entre 0, obviamente no pueden ser negativas, no voy a poner unas varianzas entre 0 y 1000, pues ¿por qué, para qué? Entonces yo obviamente aquí tanteé, y claramente este es el inverso de la varianza, ¿no? Esto es la precisión. Ese es el inverso de la varianza. Entonces, eh, elija bien la cuadrícula, ¿no? Elija bien la cuadrícula, y uno tiene que tantear un poquito. Ahora, la evaluación, yo hago dos matrices, obvio, porque pues esto es una cuadrícula, o sea, usted necesita un objeto de 2 dimensiones para cuadrar los puntos.
uno para el eje X y otro para el eje Y. O sea que yo voy a tener una matriz de 250 por 250, ¿no? Esa es mi resolución, de alguna manera. Esos son como los píxeles, si usted quiere. Entonces, claramente en R, en una dimensión, usted solo necesita un vector, ¿no? Pues usted necesita un vector donde almacenar sus valores. Pues porque solamente tiene que hacer una evaluación, pero aquí tiene una cuadrícula de valores. O sea, usted necesita una matriz. Por eso es que todo lo vamos a almacenar en una matriz de 250 por 250 y obviamente utilizo dos matrices porque pues uno es para la precisión versus teta y otro es para la varianza versus teta. Bueno, y lo que viene es simplemente evaluar. Digamos que esta es la manera más arcaica de hacerlo, con un doble for. Obviamente me toca un doble for porque tengo que evaluar en dos dimensiones, en X y en Y. Los dos fors van en exactamente la misma cantidad de posiciones, 250 cada uno. Pero entonces, mire el truquito. El truquito es hacer la evaluación en escala logarítmica. Mire, aquí está la normal, pero mire que dice log igual a true, ¿no? Y Juan Camilo, ¿y qué le pone usted a los parámetros? Ah, pues los parámetros de la posterior, ¿no? Mire, mu sub n, y aquí está, bueno, aquí está guardado en términos de la precisión, pero aquí está en términos de la varianza, ¿no? Mire, sigma cuadrado sobre capa sub n. Obviamente aquí me toca 1 sobre, porque pues estoy en términos de la precisión, pero lo más importante es la escala logarítmica. Ah, ¿y cuál es la densidad de la gama? Ah, pues la densidad de la gama, eso muy seguramente hay algún paquete que lo haga. Creo que hay uno que se llama PSYC, una cosa así. Pero bueno, aquí yo la programé. Cogí la función de densidad de la gama, la busqué en Wikipedia y la puse aquí en escala log. Y ya. Es todo. Recuerde, beta a la alfa sobre gamma de alfa por x a la menos alfa más 1 por e a la menos beta sobre x. Ahí está. Y obviamente, pues aquí está la partecita de la gama, en escala log. Ah, que ¿quién es shape? Ah, pues shape es nu sub n sobre 2 y ¿quién es rate? Nu sub n por sigma n sobre 2. Mira, esto toma un par de segunditos porque tiene que hacer 250 por 250 evaluaciones y no lo estamos haciendo en paralelo, sino de forma lineal. Entonces, pues toma unos segunditos, pero pues en realidad deben ser como 2 o 3 segundos nomás. Y listo. Y así usted lo hace. Y ya el gráfico, usted puede definir la escala de grises. Yo definí una escala de gris de apenas de 10, con 10 tonos. Si usted quiere ponerle una escala de grises con más fina, pues póngale más tonos. Y aquí la función clave es esta, image, ¿no? Así usted de alguna manera grafica las matrices que acabo de definir. Y mire el truquito, ¿no? Exp. ¿Por qué exp? Porque lo hice en escala log. Siempre, todas las funciones de densidad y todo eso siempre se trabajan en escala log porque son para evitar problemas de overflow. Nunca trabaja las probabilidades directamente. ¿Por qué? Porque son cantidades muy chiquiticas. Entonces, todo se trabaja en escala log y luego se exponencia. Y ya. Y así están estos dos gráficos. Y para lo otro, lo mismo. Aquí está el image. Lo único que cambié fue los colores, ¿no? Aquí le puse un terrain con 100 colores y aquí un terrain con un hit colors con otros 100. Y obviamente buscando online me di cuenta que había hasta arcoiris y rainbow y había degradés y había, bueno, estos son como los más populares, el que a usted le guste más. Listo. Entonces esta es como una simple visualización de la posterior. Y bueno, y la 3D, digamos que en la 3D el truquito es exactamente lo mismo. El truquito es exactamente lo mismo. Juan Camilo, ¿por qué tuvo que evaluar otra vez todo? Lo que pasa es que, si usted se da cuenta, la curva toda se hace a partir de la cuadrícula, ¿no? Entonces, si usted le pone 250, una cuadrícula de 250, la curva no se va a ver bonita porque va a quedar demasiado,
dividida, si se quiere. Es decir, las líneas, o sea, no se va a ver bien bonita la curva porque no se va a ver, va a haber tantas líneas que no se va a ver nada, se va a ver una mancha negra ahí. Entonces, lo que hice fue volver a hacer lo mismo, pero en lugar de ponerle una cuadrícula de 250, le puse una cuadrícula de 30 punticos. Juan Camilo, ¿cómo sabía que de 30 y no de 25? Pues la verdad es que traté con 25, luego con 40 y vi cuál se veía mejor. A este tipo de cosas, y la función que utilicé es esta, PERSP, que es parte de la librería base, o sea, usted no tiene que descargar ninguna librería ni nada de eso. Entonces, de alguna forma, puede utilizar esta función. Estoy seguro que hoy existen otros paquetes que ya tienen como la versión como un poco más dinámica de esto, donde usted las puede rotar en tiempo real y ponerle colores, digamos, matices más bonitos, en fin. Yo utilicé la librería base, me parece que está bien. Y mi punto es que utilice lo que usted quiera, pero así utilice cosas sencillas, hágalo así perfecto, o sea, como que se lean bien los ejes, se vea un gráfico decente, se pueda leer bien, en fin. Si usted quiere usar algo más estilizado, digamos un poco más moderno, hágalo, pero entonces tiene que cumplir los mismos requerimientos. O sea, no se vea amarrado a lo que yo le doy, simplemente eh, eh, simplemente utilice lo que usted quiera, pero que sea adecuado para pues, la necesidad del problema. Listo. Entonces, esta es la representación visual de la posterior. Digamos, es el primer paso, pero fíjese que no hemos hecho ningún tipo de inferencia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Intervalos de confianza, estimaciones puntuales, predicciones, lo que siempre hacemos, pero pues ahora pues ya sobre teta y sobre sigma cuadrado. Entonces, voy a finalizar con, simplemente voy a finalizar con, ya ahorita voy sobre el código, quiero ver simplemente qué hay aquí. Ok. Eh, quiero terminar simplemente con con la generación de las muestras de la distribución posterior. Voy a usar Monte Carlo de una. ¿Por qué? Porque no quiero gastar tiempo tonto haciendo fórmulas analíticas. Entonces, mire lo fácil que es. Voy a simular 50.000 muestras. Un número alto, 100.000 si quiere. Después le enseño a calcular el error de la aproximación. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, como voy a hacer simulación de Monte Carlo, pongo una semilla. Póngale la semilla que quiera, 1, 2, 3, 4, su número de cédula, la fecha, en fin, lo que usted quiera. Pero póngale una semilla porque yo tengo que ser capaz de reproducir sus resultados. Y mire cómo se simula. De sigma simule de una gama inversa, 1 sobre R gamma, punto. Ahí está la gama inversa. ¿Quién es el parámetro de forma? Nu sub n sobre 2 y nu sub n sigma cuadrado n sobre 2. Fácil. Y para cada valor de sigma, simule un teta. ¿Dónde? Pues bueno, aquí el mu sub n, ese no involucra ningún sigma, o sea que perfecto, no importa. Aquí es donde estoy metiendo los valores de sigma. Mire, para cada valor de teta, estoy utilizando los sigmas que simulé en el paso anterior. O sea que este objeto me va a quedar con 50.000 sigmas y este otro objeto me va a quedar con 50.000 tetas. Y cada teta corresponde a un sigma de la simulación anterior. Punto. Entonces vamos a utilizar, la próxima vez, vamos a utilizar estas muestras de Monte Carlo para hacer nuestra inferencia. Estimaciones puntuales, intervalos de confianza, cálculo de probabilidades y predicciones. ¿Listo? Entonces, nada, lo vamos a dejar ahí porque quiero que tengan un momentico tiempo para descansar y hacer el quiz.